fai la entrada en este momento en el escenario la banda de gaites de Candás, anfitriona del festival, bajo la dirección de Belu Muñiz. La banda de gaites va pasando el tiempo, formóse en 1990 y viene realizando el su labor de promoción y esparcimiento de la cultura tradicional de Asturias desde entonces. Destaquen sus actuaciones en Bretaña, Irlanda, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay, Bélgica, Francia y Palestina, a donde van a retornar este mes de aviento también. Entre los dos premios algamaos están el primer puesto en el tercer campeonato de Asturias de bandes de gaites. El su director, como decía, Belu Muñiz, y van a interpretarnos esta noche Danza Locho, Sabeliña, Chalaneru, Belu, Alborada del Tigre, Joan, tienes buena letra, Belu. Y para afinar con San Roque. Un aplauso para la banda de gaites anfitriona de este de Candás. Danza al 8 es la primera pieza de su repertorio. Así bueno, que... vemos la banda de Candás con muchísima gente, lo cual es una alegría porque se han estrenado ayer, concretamente, un montón de escolantes nuevos que vienen de la bandina, y es una verdadera alegría verla ahora mismo con el número que vemos de gente. ¿Cómo está la cantera en Galicia? ¿Hay relevo? Hay relevo, pero bien es cierto que en los últimos años tanto Galicia como Asturias han tenido una lógica regresión. No es el boom de hace 10 años, ¿no? Bueno, pues Candás inicia con un tema gallego, porque esto es Sabeliña, una rumba para banda de gaitas, de autoría de Susana Seivane, una de las prestigiosas mujeres gaiteras de Galicia, con arreglos de Belu Muñiz, director de la banda de gaites Candás. Que también es el director de la banda de gaitas La Alborcer, de Castellón. También, lo hemos visto antes. Esta noche aquí en la Plaza Les Conserveres. La banda de gaitas de Candás, que no solo nació con José Ángel Evia como director, que le acompañó también en algunas de sus grabaciones, tiene en su currículum participar en el tercer campeonato nacional de bandas de gaites asturianas, ser la primera banda asturiana que compitió en el primer grado en la Liga Gallega de Bandes de Gaites. ¿Qué son los grados? ¿Cómo funciona una liga? Pues un poco, perdón, como la liga de fútbol. Exactamente, por poner un comparativo que División de honor es el grado 1. El grado 1. Vale. Estamos en la liga, en la Premier League, en la primera división. Sí. Sí, Candás fue campeona, además, campeona de Asturias, de la Liga de Bandas Asturiana. Y en la Liga Gallega de Bandas de Gaitas compitió en primer grado con unos éxitos, grandísimos éxitos, y su participación fue destacadísima. ¿Sí? Sí. Fernando, el folclore y la tradición musical de Asturias y de Galicia tiene tantos puntos en común que pierden identidad y se confunden mucho, o nos confundimos mucho los espectadores. Y los espectadores... no iniciados. Yo creo que no. Yo creo que, vamos a ver, sí tienen puntos en común. Los espectadores, yo creo que ellos asturianos no se confunden tanto. Ahora bien, si hablamos de otras comunidades, no distinguen realmente la diferencia. Y nosotros a veces nos escandalizamos porque mira que no distinguir entre una tonada y un aladá, por favor. No pues distinguen. No. Yo tengo amigos andaluces que, viendo precisamente a banda de gaites Candás, la banda de Sinto, y decían, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Decía, por Dios. Ahora bien, sí es cierto que hay muchos puntos en común, sobre todo si trabajamos con las melodías, con la transmisión melódica de la raya. No sabemos, no podemos decir qué es qué. Es el chalaneru. El chalaneru, sí, con arreglos. Mira, esto es un arreglo mío para banda de gaites Candás.
porque me habían pedido, yo dirigí la banda de gaitas Candás durante 2 años, y con este tema y 2 arreglos más que hice, fue con lo que ganó Candás el campeonato de bandas de gaitas asturianas. Fue una cosa que, bueno, tenía en cabeza y dije, ¿qué hago? Y armonicé este tema y 2 temas más. Aquí está el resultado. Compartió escenario aquí en Candás con la banda de gaitas de Candás en una exhibición de percusión muy peculiar que dejó al público, y seguro que muchos hoy todavía lo están recordando. Sí, fue una cosa que, bueno, que teníamos muchas ganas de hacer, ¿no? Y los jefes de percusión respectivos, que son Manolo Cordero, director de percusión de la banda de gaitas Candás, y Joan Losada, director de percusión, jefe de percusión de la banda de Xizo, se pusieron de acuerdo y prepararon un solo de percusión de Alex Lujar, un famosísimo maestro de maestros escocés, hicieron una tradición de hace 50 años. Se prepararon el solo y fue el resultado que hemos visto el año pasado, con algunos pequeños tics a un grupo que ahora tiene mucha fama, que son los Top Secret Dummkopf de Suiza.